Hola compañeros, mi nombre es Gabriela Pérez y les voy a hablar acerca del libro llamado Cuestión de Dignidad de Walter Rizzo. Aprenda a decir no y gana autoestima siendo asertivo. Este libro consta de 3 capítulos. En el primer capítulo, el autor nos da a saber los tipos de individuos: el individuo sumiso, el individuo agresivo y el individuo asertivo. Walter empieza explicando la actitud de cada uno de los individuos. Nos dice que una persona asertiva es capaz de defender sus derechos personales. Luego, presenta diferentes situaciones referentes a cada caso. Ser asertivo también tiene sus limitaciones, como cuando la integridad física puede verse afectada. El autor expresa los beneficios que obtenemos siendo asertivos y que nuestro mayor impedimento a ser asertivos es sentir culpa y miedo a herir psicológicamente a los demás. En su segunda parte la titula La culpa anticipada y el miedo a herir a los demás. Nos dice que la culpa es una de las emociones más difíciles de comprender porque involucra muchas variables y los procedimientos más efectivos para descargar el peso de la culpa son la confesión, la reparación del daño causado, solicitar perdón y disculparse. El autor explica que existen diferentes culpas: la culpa adaptativa y la culpa maladaptiva. El sentimiento de culpa como consecuencia genera pensamientos antiasertivos como: primero, debo evitar herir los sentimientos de los demás, así viole mis propios derechos. Segundo, debo asumir y mantener mis obligaciones afectivas, así pierda mi individualidad. Tercero, si defiendo mis derechos, seré egoísta y me volveré incapaz de perdonar. Después de explicar los 3 pensamientos de culpa, relaciona el egoísmo con la asertividad y el perdón con la asertividad. Pero el punto central de esto es ser asertivo. Como conclusión de la segunda parte, da 3 principios para contrarrestar la interferencia de la culpa. Primero, el principio de la tolerancia limitada. Segundo, el principio de la prudencia y la deliberación consciente. Tercer, el principio de la responsabilidad interpersonal. Llegamos a la tercera parte, llamada la ansiedad social, el miedo a la evaluación negativa y a comportarse de forma inapropiada. En esta parte encontramos el yo y los otros. Aquí el autor opina que cuando estamos frente a otro ser humano, nuestra atención se concentra en 2 aspectos: lo que yo hago y lo que el otro hace. Evaluación y autoevaluación. Mirar y mirarse. Observar y autoobservarse. 2 procesos inseparables que definen toda relación social. Nos señala también ciertos factores que no nos dejan tener un comportamiento asertivo, los cuales son la vergüenza de sí mismo, en el que encontramos la vergüenza pública y la vergüenza privada. Segundo factor, el miedo a dar una mala impresión y la necesidad de aprobación social. Tercer, el miedo a sentirse ansioso y a comportarse de manera inapropiada. Aquí entra en juego las escasas habilidades sociales o el pobre desempeño a causa del nerviosismo. Una persona con conducta asertiva usa elementos modulares como mirar a los ojos, el volumen de voz, modulación y entonación de voz, fluidez verbal,
una buena postura y utiliza gestos. Cuarto factor es el miedo a las figuras de autoridad. En conclusión a la tercera parte, el autor nos cita 3 principios para contrarrestar la interferencia de la ansiedad social. El primer principio de la aceptación incondicional. Este principio es fundamental para la salud mental. El principio de la comparar las ideas con la realidad. Tercer, el principio de la exposición activa es retar al miedo.